Hola, bienvenido a ¿Qué hago? Psicología y redes. En este video, Cintia Chávez y Edida Latorre vamos a hablar sobre los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son normales, todos los utilizamos. Son estrategias psicológicas inconscientes que buscan equilibrarnos respecto a cuando tenemos estímulos dolorosos o complicados con la realidad. Entonces, cuando es exceso de realidad y no sabemos cómo digerirlo, vienen estos mecanismos para protegernos. Sin embargo, pueden llegar a ser peligrosos si no los entendemos. Y como decía Edith, ¿no? Estos mecanismos son esas estrategias que no es que tú las pienses y tú digas, ay, cuando me sucede tal cosa, yo creo que voy a, ¿no? O sea, simplemente de repente aparece, ¿no? Y a veces ni siquiera te das cuenta que está sucediendo un mecanismo de defensa. Aparentemente, a corto plazo dices, ah, mira, ya me siento súper bien, ¿no? Ese dolor emocional que me venía como persiguiendo, ya no está, ya me siento muy bien. Y entonces, eso que hice, no sé qué era, lo hice sin darme cuenta, pero lo que hice me funciona de maravilla. Sin embargo, a mediano y largo plazo, como ese mecanismo de defensa nada más te procuró, te protegió de manera inmediata, no resolviste y la situación que te generó el dolor emocional inicial seguramente volverá a repetirse. Ahora, para entender cuándo son positivos o cuándo son negativos, los mecanismos de defensa nos ayudan cuando nos ajustan a la realidad, ¿no? Nos ayudan a comprender esta realidad que es dolorosa y nos la hacen un poco más suavecita para irla digiriendo poco a poco. Sin embargo, cuando se utilizan constantemente y los perdemos de vista, el problema es que podemos llegar a utilizarlos para querer ajustar la realidad a nosotros, ¿no? Y entonces no afrontar la realidad y evadirnos de lo que está pasando. En este momento es cuando se pueden volver negativos y meternos el pie en lugar de ayudarnos para estar mejor. Y bueno, tampoco es como que entonces podamos decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Ya vi este video de Edith y de Cintia y entonces a partir de mañana yo ya no voy a utilizar mecanismos de defensa. No, no es así de fácil. Porque eso simplemente surgen de manera automática, de manera inconsciente, ante la situación dolorosa. Y entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Empezar, ahora sí, a partir de que veas este video, empezar como este ejercicio de automonitoreo. Empezar a identificar cuáles podrían ser como tus principales mecanismos de defensa. Y al poder identificarlos, lo que sigue es empezar como a conectar, a ver, ante qué situaciones se me activan esos mecanismos de defensa. Y este ejercicio de autoconocimiento es lo que te puede permitir para entonces a lo mejor encontrar como otro estilo de afrontamiento de la situación y no utilizar un mecanismo de defensa como para evadirte de ese dolor emocional que te está provocando. Y este otro estilo nuevo que tú puedas generar, que esté como mucho más enfocado a la resolución real del conflicto. Pero bueno, como para no perdernos, vamos a dar como algunos ejemplos de cuáles serían como esos mecanismos que además cabe mencionar están muy en función de tu estilo de personalidad, de tus vivencias, de tu etapa de vida, de los aprendizajes, en fin, a ver, hay que ver con cuál se van identificando. Claro, existen muchos mecanismos de defensa y todos utilizamos mecanismos de defensa y los seguiremos utilizando. Sin embargo, el tener un poco de cuidado en cuáles podrían ser nuestro talón de Aquiles nos puede ayudar, ¿no? Uno de los más típicos que lo vamos a reconocer mucho, sobre todo en la etapa de duelo, es el de la negación. Este surge cuando a lo mejor pierdes un ser vivo, ¿no? Que quieres mucho, una persona Querida. cercana, querida, y entonces empieza a decir, no, es que no es cierto, o sea, no se murió o llegó la contingencia y no es cierto, no existe el Esto no está COVID, pasando. no está pasando, eso es otro tema el que nos quieren engañar y entonces buscas negar la realidad para darte un tiempo para poder aceptarla. El problema es que si la niegas demasiado, pues eso te va a meter en conflictos, ¿no? Porque la realidad está ahí, el ser querido falleció o el COVID está y lo que tú tardes en aceptar esta realidad es lo que te vas a desproteger para poderte solucionando esa situación, ¿no? Claro, y aquí, por ejemplo, en el tema de la negación, generalmente, ¿no? O sea, es como usual que cuando el impacto emocional es como tan grande, como lo es, por ejemplo, perder un ser querido, en automático hay negación. O sea, es esperable, no es que esté mal, es esperable, porque necesitas como amortiguar un poco como el trancazo emocional. Aquí el asunto es como salir de ahí, ¿no? O sea, de repente te va cayendo el 20 y dices, pues sí, sí, ya no está, y ves a lo mejor sus pertenencias y ya no está esa persona y lo vas como asimilando poco a poco. El asunto es que cuando tú logras como identificar que estás en un periodo de negación, si tú no lo atiendes,
puede prolongarse y entonces dejarte muy desprotegido. Por ejemplo, ay, no pasa nada, hombre, eso es un invento, te van a sacar líquido de las rodillas, ¿cuál COVID? Ni que nada, ¿no? Y entonces sales en la calle, es tu vida normal hasta que te contagias. Entonces, creo que aquí el tema de la negación tiene mucho que ver con el tiempo de duración y qué tanta conciencia haces posterior a esta negación de la situación real que estás viviendo. ¿Cuál sería otro que te viene a la mente, Edith? Otro muy típico es el de la regresión. Este es muy fácil verlo a lo mejor cuando tenemos varios hijos. Cuando viene el segundo hijo o tercero, el niño más grande va a tener algunas actitudes regresivas. A lo mejor si ya había dominado el pañal, puede que otra vez llegue a tener algunos accidentes con la pipí o con la popó, o si ya dominaba comer solito, va a querer que lo chiquen y le den en la boca. ¿Por qué? Porque como la realidad en la que le están afrontando en ese momento, que en este caso es la llegada de otro bebé que va a tener compartir a sus padres y toda la atención, entonces desea regresarse a ese momento en el que estaba él solito y que lo cuidaban más y que tenía más necesidades y todos estaban al pendiente. Entonces prefiero regresar a esta época más relajada para pasarla mejor porque esta actual no me gusta, pero igual eso podría ser con un niño, pero podría ser con un cuarentón que no está aceptando su edad y quiere regresar a su Claro. segunda adolescencia. O que a lo mejor se separa y dice, ay, yo no viví mi adolescencia y entonces se va como al destrampe total, ¿no? Claro. Otro también de esos mecanismos de defensa es el de la identificación proyectiva, ¿no? Donde es más fácil ver como la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Es decir, aquello que no tolero en mí, no sé por qué, pero cada que lo veo en alguien más, me enciende, ¿no? Oye, es que de verdad no soporto que esa persona sea tan, ¿no? Y a lo mejor, pues ese tan también lo tienes tú, ¿no? En términos más cotidianos sería así como lo que te choca, te checa, ¿sí? Eso es como la identificación proyectiva. Y ahí pues más bien la invitación es así como revisa qué de aquello que no te está gustando de otros en realidad se conecta contigo porque a lo mejor también tú lo tienes. Y la solución no está en dejar de hablar de esa persona, sino empezar a trabajar en ti esa parte que no estás pudiendo ni siquiera tolerar al punto de que ni siquiera puedes identificarla. Claro, y esta parte pues es inconsciente, ¿no? Nuestro propio narcisismo, nuestro amor propio nos hace dificultarnos el ver qué cosas no están bien con nosotros, nos duele ver nuestros errores, entonces es mucho más fácil proyectarlos en otra persona y poder ver esas cosas que nos disgustan en otros. Pero como lo mencionas, ¿no? Por lo general, si es constante las cosas que te molestan en las otras personas, tiene que ver con una proyección tuya, ¿no? Y aquí habría nada más también que hacer como la precisión. O sea, es bien frecuente escuchar así de, te proyectaste. No, bueno, o sea, no está siempre como bien aplicado, ¿no? O sea, Claro. cuando de repente a lo mejor dices algo que no querías decir, no tiene que ver con proyectarte. Tiene que ver con, a lo mejor con algún lapsus donde sí reflejaste un pedazo de tu inconsciente, pero no es necesariamente la proyección, ¿no? La proyección es más bien cuando esto que no toleras en ti lo depositas en otros, ¿no? Claro. Ujú. Otro también es la racionalización y acá es como hacer todo un tratado mental de qué es lo que está pasando, analizando metacognitivamente todos los hilos que tienen que ver con la relación o con la situación que quiere resolver, pero como evitar contactar con la parte emocional, ¿no? Como lo mando toda la razón, la emoción se queda borrada y todo tiene que guiarse con la parte de raciocinio y entonces intento convencerme, ¿no? De que las cosas están bien y así deben de ser o que debo de actuar tal cosa, pero no contacto con mi parte emocional, la niego o la reprimo de alguna manera, para intentar ajustarme a la realidad que está pasando, ¿no? Y creo que esto que menciona Edith ilustra claramente cómo los mecanismos de defensa van a estar como mucho en función de nuestra personalidad. Por ejemplo, esta racionalización tiene mucho que ver con una personalidad más de tipo obsesiva, ¿no? Donde es, no, yo todo lo tengo bajo control, no, yo, dolor, no, cuando dolor yo no siento, no, yo estoy súper bien, mírame, ¿no? Y a lo mejor te dan como toda una explicación lógica que hasta te la crees y dices, ah, no, pues sí, sobre todo aquello que le está provocando dolor. La realidad es que es un mecanismo de defensa para que su cabeza le diga, no te preocupes, yo me hago cargo de la situación, tú olvídate del dolor y yo aquí pienso y pienso y pienso, pero el dolor ahí está, ¿sí? O sea, por eso decíamos hace un ratito, ¿no? Esto es, a corto plazo pareciera como algo muy efectivo. La realidad es que a mediano y a largo plazo, como no resuelve, hace que el dolor o la situación dolorosa pues se repita nuevamente, ¿no? Otro mecanismo de defensa que en muchas ocasiones puede llegar a ser positivo, ¿no? Digo, todos son positivos, salvo que se usen en exceso, pero bueno, la sublimación nos ayuda a que justamente los conflictos y los temas internos que traemos los mandemos a una creación, ¿no? Podría ser desde
cuadro, alguna obra artística, podría ser también el crear una teoría compleja, ¿no? Utilizamos para producir, ¿no? Todas estas necesidades internas que tenemos y gastamos nuestra energía en eso y es lo que buscamos como fin, ¿no? Claro, como en canalizar esta energía en algo socialmente aceptable y hasta reconocido. Y el clásico ejemplo que siempre nos ponen en la universidad cuando estudiamos psicología es, pues, por ejemplo, el médico, esta agresión que todos tenemos como ya de manera natural, pero la busca sublimar a través a lo mejor como de cortar con el bisturí el cuerpo del paciente, ¿no? Entonces, finalmente es una conducta totalmente positiva, socialmente aceptada y reconocida, Claro. lo que es ser médico, pero bueno, evidentemente que esto conlleva de fondo cierto monto también de agresión, ¿no? O a lo mejor el estar como a cargo de un grupo, por ejemplo, si eres profesor, pues a lo mejor como esta necesidad de tener como las cosas bajo control, pues también se está sublimando, ¿no? Y uno de los mecanismos por excelencia que yo creo que casi todas las personas lo utilizamos, ¿no? Es la represión. Podemos verlo en dos momentos. Uno, por ejemplo, en el cotidiano, es cuando soñamos. En la parte de los sueños justamente se expresa nuestro inconsciente, pero la manera de protegernos para esta información que no sabemos cómo traducir, porque el inconsciente es ilógico, atemporal y extraño, entonces reprimimos los sueños para no poder entender qué es lo que está pasando dentro de nosotros inconscientemente o por otro lado, si tuvimos a lo mejor un evento doloroso, olvidamos ese momento. Es una forma de represión porque no queremos acceder a ese contenido que nos duele o que no podemos asimilarlo, ¿no? O también, por ejemplo, si de a lo mejor tienes como una cita que te genera como a lo mejor mucha ansiedad, mucha angustia, mágicamente se te olvida la cita, ¿no? De repente dices, en la torre, hoy tenía que verme con tal persona a tal hora. Se me olvidó, no, no se olvida, ¿no? O sea, estos aparentes olvidos en realidad tienen mucha carga represiva y es como partiendo de este pensamiento muy típico de los niños, si no lo veo, no existe, ¿no? Y estos mecanismos de defensa, pues de alguna u otra manera o a través de analizarlos y crear el tomo o a través como de olvidarlos, finalmente lo que nos hacen es pensar, creer temporalmente que lo que duele no existe, pero pues no es así. Les invitamos a que sigan formando parte de nuestra comunidad en Facebook, ¿Qué hago? Psicología y redes. También nos pueden encontrar en Instagram y bueno, pues también pueden consultar nuestros servicios en nuestro sitio en internet en psicologiayredes.com. Muchas gracias y que tengan lindo día.